en una carta y estamos viviendo un tiempo en donde la iglesia era perseguida. Como se nos enseñaba la semana pasada, esta carta fue escrita a finales del primer siglo. Entonces, la iglesia ya era perseguida en este tiempo. Habían pasado ya al menos unos 60 años desde que Jesús, nuestro Señor Jesús, ya había ascendido, que había estado con sus discípulos, que les había enseñado a través de parábolas, que había estado con ellos. De hecho, en el Evangelio de Juan, el mismo Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Verbo, como el único Salvador y como el Salvador encarnado, como Dios mismo en la carne. Y ya había pasado al menos 50 años que nuestro Señor Jesús había estado con Juan. Y ahora Juan, como también se nos enseñaba la semana pasada, ya era una persona adulta, ya era una persona mayor, una persona anciana. Y está escribiéndole esta carta a finales del siglo I. Y es que les escribía esta carta, hermanos, porque se habían infiltrado en ese tiempo filosofías humanas dentro de la iglesia. Filosofías y pensamientos, doctrinas que afirmaban que Jesús no había muerto. Fíjense que el contexto que estaba viviendo esta iglesia a la cual Juan le estaba escribiendo. Ellos decían y ellos estaban enseñando que Jesús no había muerto, ni había padecido el Calvario, ni tampoco había literalmente estado en un cuerpo físico, sino que todo había sido en lenguaje o había sido escrito en lenguaje espiritual. Espiritualizaban todo el contexto del Evangelio. Estas doctrinas falsas que se habían infiltrado dentro de la iglesia a finales del primer siglo negaban la existencia del sacrificio corpóreo de Cristo. Por lo cual, hermanos, la iglesia estaba sufriendo. Esto es un recordatorio, hermanos, desde el momento en que Cristo ascendió, lo que ha vivido la iglesia y lo que hoy en día sigue viviendo la iglesia, que es sufrimiento. Y es el mismo sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz. Pero tenemos una gloriosa esperanza de que Él va a volver por su iglesia. Él va a volver por nosotros. Y vamos a estar eternamente con Él. Entonces, este es el contexto de esta carta, hermanos. Y bueno, ya hemos leído los versículos 1 al 10. Y yo quiero darles una... Pues no es una ilustración, pero quiero contar una anécdota muy leve. Yo me acuerdo cuando era yo niño que mis abuelos tenían en su Biblia, creo que era mi abuelo, tenía en su Biblia una calcomanía azul aquí que forraba la Biblia. Era una calcomanía azul grande, forraba prácticamente toda la pasta de la Biblia. Y decía, Dios es amor, ¿no? Y me acuerdo porque era una Biblia que usaba mucho y era una Biblia gastada y me acuerdo que la veía y era una calcomanía grande. Y hoy en día, hermanos, esta palabra o esta frase de Dios es amor, la encontramos, yo creo que a veces hasta en los camiones de pasaje, no dice Dios es amor. A veces afuera de las casas, ¿no? Dios es amor, ¿no? Y es verdad, Dios es amor. Ahora, aquí el mensaje que Juan está ministrando es que sí, Dios es amor, y lo voy a mencionar en el capítulo 4. Más adelante vamos a ver que Juan dice, Dios es amor, por supuesto. Pero antes de que diga Juan que Dios es amor, Dios está diciendo aquí en el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído. ¿Quién es? Porque dice, hemos oído. Y si se dan cuenta, hermanos, el hemos oído lo viene diciendo desde los primeros versículos. Es la cuarta vez que dice hemos oído. En el versículo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. No dice lo que he oído. Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Se dan cuenta por qué era importante para Juan decir lo que hemos oído, lo que hemos palpado? Porque estaba directamente confrontando a estas filosofías que negaban la existencia de Jesús en carne.
Y aquí está diciendo en el versículo 5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él. Y todos decimos, ¿cuál es, Juan? ¿Cuál es el mensaje? Y yo me imagino aquí la iglesia expectante leyendo la carta diciendo, ¿cuál es el mensaje que has oído, que han oído ustedes los discípulos de parte de él? Y dice el mensaje, Dios es luz. Dios es luz. Y bueno, este mensaje de Dios es luz, y estas son las palabras, dice el Señor Jesucristo en Lucas, en el Evangelio de Lucas 24:44, dice, estas son las palabras que os hablé, están aún con vosotros, ya que era necesario que se cumpliese. Dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y este versículo, hermanos, de Lucas 24 nos dice que toda la Biblia está hablando de un solo mensaje. Y ese mensaje es Jesucristo. Por eso Jesucristo les dice aquí a los discípulos, dice, todo lo que está escrito de mí en la ley, refiriéndose ¿qué? Al Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí está Jesús implícito. Ahí está Jesús, el mensaje de Cristo, ahí está. De Moisés en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento habla de un solo mensaje, que es Jesucristo. Isaías 49:6 dice, también te di por luz, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y aquí el mensaje que está diciendo Juan no es un mensaje nuevo, y por eso su carta le empieza y dice, lo que era desde el principio. Tal parece que lo leemos y decimos, híjole, Juan va a dar un nuevo Génesis, Juan va a decir un nuevo principio. No, ¿cuál es este principio del que está hablando Juan? Es que Dios es luz, pero no es algo que estén haciendo de Juan, o es algo que Juan está imputando, sino que Juan está dando ese mensaje que Dios mismo le ha manifestado, que nos dije, Dios es luz. Y ya lo decía, ¿no, hermanos? Que por qué Juan se empeñaba en presentarnos a Cristo en todos sus sentidos. Y es que en este tiempo, como lo decía en un principio, había una filosofía que estaba infiltrada dentro de la iglesia, que era el gnosticismo. Les voy a platicar muy breve qué pensaban y qué creían estos hombres que eran los gnósticos. Los gnósticos decían que si nosotros tenemos comunión con Dios, solamente es a través de nuestro pensamiento y de la inteligencia que tenemos en nuestra mente. Ellos pensaban que si el cuerpo pecaba, el espíritu no era corrompido. Es decir, el cuerpo puede pecar, pero el espíritu permanece perfecto. Ellos decían que eran perfectos. Ellos decían que a través del pensamiento divino, a través de lo que se le había imputado en su mente divina, podían alcanzar a ser dioses. Y esa salvación solamente era a través de ese pensamiento, de esa gnosis. Fíjense, el cuerpo humano compuesto de materia física era malo. Ellos decían que todo el cuerpo humano, la parte material, era mala. Para la mayoría de los sistemas gnósticos, Jesús no se encarnó en un cuerpo humano. Ellos, les decía yo en un principio, ellos desechaban completamente la idea de que Jesús era humano, fue carne. Predicaban el concepto conocido como docetismo o apariencia, es decir, Jesús solo se apareció en forma de humano, no fue humano. Ellos decían, Jesús solamente vino en forma de humano para poder comunicarse con la humanidad. Entonces, si Cristo nunca tuvo un cuerpo material, los pilares centrales de la fe, del cristianismo, la crucifixión
y la resurrección de los muertos quedaban completamente anulados. O sea, todo el mensaje del Evangelio quedaba completamente anulado porque Jesús no fue hombre, porque Jesús no murió en la cruz, porque Jesús no resucitó, porque no hubo derramamiento de sangre, porque Jesús solamente fue una figura. Y esto es lo que estaba en este tiempo encarnado y hasta nuestros días. Y hasta nuestros días. Lo vamos a hablar más adelante. Pero hasta nuestros días hay estas filosofías en las cuales presentan esta idea falsa, un falso evangelio, un evangelio que ni siquiera es evangelio, es una idea falsa de proclamación de Dios. Y dice Juan 1:5, dice, Dios es luz, ese es el mensaje que anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermanos, Dios es luz, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios no tiene pecado. Y de ahí emana todo el Evangelio, de quién es Dios. Y este es el primer tratado que quiero que nos llevemos en esta noche. Dios es luz, Dios es perfecto, Dios es luz, y tú y yo estamos manchados por el pecado. Dios es luz, y tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es luz, y tú y yo merecemos el fuego eterno. Dios es luz, y tú y yo estamos condenados en nuestros delitos y pecados. Dios es luz, y Él exige que su justicia sea satisfecha. Dios es luz, y tú y yo no podemos pagar esa deuda. Dios es luz. Juan, mismo apóstol Juan, escribía en su evangelio, en Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta idea de luz y tinieblas no es la primera vez que Juan lo expone acá. Ya lo había expuesto en su evangelio. Y ahora que está ya anciano, lo vuelve a poner, la luz y las tinieblas. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan 1:9 ahí en el capítulo 1 dice, aquella luz verdadera, refiriéndose a Cristo. Refiriéndose a Jesús, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, hay un libro de un pastor que es el doctor Peter Jones. Y este libro se titula 1 o 2, así se llama. 1 o 2, como los números. Y nos expone que solo hay dos formas de ver la vida. Dos formas de ver la vida. Que son los unistas y los dosistas. Bueno, ¿qué dicen los unistas? Los unistas dicen que todo es uno. El bien y el mal es uno. La creación y el creador es uno. La luz y las tinieblas es uno. Masculino y femenino es uno. Hoy en día vivimos en una sociedad unista. Y la Biblia lo condena. Isaías 5:20 dice, ay de los que de lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz otra vez tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Para ellos ya hay condenación. Para aquellos que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno
malo. No, hermanos. Nosotros no somos unistas. Nosotros somos dosistas. ¿Por qué? Porque creemos que existe lo divino y lo material. 2. Creemos que existe el creador y su creación. 2. Creemos que existe masculino y femenino. 2. Creemos que existe la luz y las tinieblas. 2. Hermano, yo no sé en qué lugar te pongas en esta noche, pero si no estás en la luz, si no estás en Cristo, estás en tinieblas. No hay más. No es que, hermano, estoy aquí a ver si me acomodo, a ver si se me... No. Si no estás en luz, estás en tinieblas. Y si no estás en las tinieblas, estás en la luz. No hay forma de estar en los dos lugares. Aquí el apóstol Juan solamente nos está diciendo que es luz o tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En los próximos versículos empieza a ver una serie de probabilidades o posibilidades. Los famosos sí. Vean lo que dice el versículo 6. Y hermanos, y esto se los digo porque en los próximos martes, primeramente Dios, vamos a seguir estudiando la primera carta de Juan, que son 5 capítulos. Yo los invito de verdad a que lean en sus casas la carta de Juan, que lean los 5 capítulos de Juan, porque vamos a estarle dando de vueltas. Y es que la carta de Juan, estaba yo leyéndola y es como si fueras a un museo y le dieras la vuelta completa a la escultura. Y le das vueltas, y le das vueltas, y le das vueltas, y vas viendo más y más detalles. Y de repente vas a ver, oye, pues esto ya lo dijo en el capítulo 1, lo está repitiendo. No lo está repitiendo, está siendo más enfático, está volviendo a decir, está profundizando lo que ya había dicho en el principio, lo está volviendo a decir porque lo está ampliando. Es como un zoom. Esta carta es como una espiral. Viene de lo general a lo particular. Esto en lenguaje judío se llaman quiasmos, que van englobando y van señalando primero una idea, y esa misma idea la repiten hasta el final, y lo más importante viene en la parte de en medio. Y así es como es que está escrita esta carta. Los 5 capítulos están escritos de esa manera. Y decía yo, de repente vas a decir, oye, pues esto yo dijo, sí, lo está ampliando, está haciéndole zoom a la palabra. Fíjate cómo dice el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense, versículo 3, que dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y fíjense cómo el versículo 6 vuelve a hablar de ¿qué? De comunión. ¿Ya vieron? Si decimos que tenemos comunión con Él. Entonces, en el versículo 3 está hablando de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en el versículo 6 vuelve a hablar de comunión, ¿no? Con Él y andamos en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con nuestro Señor Jesús y andamos en tinieblas, mentimos. Y es que tener una comunión verdadera con el Padre, Juan lo expresa con el Padre y con el Hijo, significa compartir íntimamente la plena luz de la presencia de Dios. Coram Deo significa estar siempre ante la presencia de Dios. Estás en tu habitación y haces algo como si estuvieras ante la presencia de Dios. Estás en el baño y estás haciendo algo ante la presencia de Dios. Estás en tu celular
¿Y qué estás viendo ante la presencia de Dios? Dios es luz. Y dice ahí el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, y tenemos comunión unos con otros. Ahí mismo lo dice el versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esa comunión unos con otros es justamente esto que estamos haciendo ahorita. ¿Y por qué lo dice Juan, esta comunión unos con otros? Bueno, porque los gnósticos llegaban a pensar, otra vez los gnósticos, esta filosofía que estaba metida en esta época, a finales del siglo I, pero que no se aparta mucho de lo que hoy en día estamos viviendo. Estas personas decían y llegaban a pensar que a través de filosofar y encontrar su propia conciencia, encontraban esa chispa divina que tenían en su cuerpo. Y de esa manera se volvían dioses y los hacía superiores a los demás. No tengo comunión contigo. No me puedes llamar tú a tú porque yo ya soy superior a ti. Y aquí por eso Juan dice, si en verdad estamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esto que está diciendo Juan, y voy a regresar un poquito al versículo 5, que es medular, que dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Justamente es porque estas personas pensaban y decían que eran perfectos y que no tenían pecado. Su cuerpo pecaba, pero su espíritu estaba intacto, pero realmente estaban en tinieblas. Y hoy en día, hermanos, muchas veces nosotros decimos que somos cristianos y estamos en tinieblas. Hoy en día muchos de nosotros vamos a la iglesia, venimos al culto, vamos al culto de oración y seguimos teniendo malos pensamientos todo el tiempo. Ahora, hay algo aquí, una línea muy importante que quiero señalar, y lo va a decir más adelante el apóstol Juan. Una cosa es andar en luz, otra cosa es pecar, y otra cosa es vivir practicando el pecado constantemente. Esta gente vivía en tinieblas, practicaba el pecado diariamente, inhalaba pecado, practicaba pecado, hacía pecado, deseaba el mal, negaba la existencia de Jesucristo. Eso es andar en tinieblas. Hoy en día, hermanos, hoy en día hay muchas iglesias, y yo vengo de algunas de ellas, que te dicen que si ya eres cristiano, ya no tienes que pecar. Ya no tienes derecho a pecar, ¿eh? Ojo con lo que voy a decir, y quiero que me pongan mucha atención, porque entonces aquí podemos encontrar un gancho para decir, bueno, pues entonces sí puedo pecar. No, somos pecadores porque estamos en un cuerpo pecador, pero no practicamos el pecado, porque ahora vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado. Fíjense lo que dice Efesios, vamos a Efesios 2. Efesios 2 es un pasaje muy conocido, pero y lo hemos estudiado también en Santiago. Dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia somos salvos, no somos salvos por obras. Y aquí hay algo importante, hermanos. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Lo voy a decir otra vez. No somos salvos por obras. No soy salvo porque sea bueno. No soy salvo porque ayudo a mi prójimo. No soy salvo sino soy salvo para esas buenas obras. Fíjense, dice ahí, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe.
Y el versículo 10 está lo que estoy señalando. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Dios nos ha salvado, no por nuestras obras. Dios nos ha salvado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, soy cristiano no porque hago cosas buenas o porque me porto bien. Soy cristiano porque está en mi naturaleza cristiana amar a mi prójimo. Es decir, me nace de mi naturaleza amar, ayudar, ser benevolente, no ser mentiroso, amar a mi esposa, amar a la iglesia, preocuparme, orar. Eso me nace porque esas obras Dios las preparó para que yo anduviese en ellas. Regresamos a Juan, primera de Juan. Dice, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, aquí está el gancho al hígado a la filosofía. A este pensamiento que negaba la existencia de Jesús en carne, de Dios manifestado en carne. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, hoy en día se te dice que solamente puedes ser salvo si vas a la Basílica de Guadalupe los días 12 cargando un monumento y de esa forma a lo mejor puedes limpiar un poco tu pecado. Hoy se nos dice que tienes que rezar no sé qué tantas cosas para minimizar tu pecado. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que solo la sangre de Jesucristo os limpia de todo pecado. Y la sangre habla de un cuerpo. Una persona, o más bien un espíritu, no tiene sangre. ¿Sí? Algo que es del viento no tiene sangre. Hebreos 9:22, ¿qué dice? Dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios mismo tuvo que hacerse hombre de carne y hueso y morir en esa cruz. No es algo simbólico, no es una analogía, no es un cuento. Existen datos históricos. Existe la palabra. Dice Pedro, que es la palabra profética más segura. Si no tienes nada en qué creer, la palabra de Dios es la palabra profética más segura, el lugar seguro en donde puedes estar. Y esta palabra nos dice que Jesucristo es Dios. Juan en su evangelio nos dice que aquel verbo fue hecho carne. Carne. Y habitó entre nosotros. Y estuvo con nosotros. Y esto es un gancho al hígado, que la sangre de Jesucristo, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, es suficiente para el perdón de pecados. Hermanos, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, hoy en día vivimos en un mundo que la gente cree que no tiene pecado.
Y tú le hablas de un Salvador. Y tú le hablas de Dios es amor. Y no te entiende. Porque ellos piensan que no tienen pecado. Hoy en día aún se enseña, sí, ya lo decía, en algunos lugares, que ya no tienes derecho a pecar, que ya no tienes derecho a equivocarte. Y esto es algo contrario a lo que la Biblia enseña. Por eso mismo Pablo en Romanos 7, ¿se acuerdan? Pelea con su carne, ¿no es cierto? Dice, ahí en Romanos 7, dice, y se halla que el mal, dice Pablo, está en el cuerpo de muerte. El mundo enseña y te dice que la gente es buena. La gente no es buena, hermano. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? En Romanos 3:12 nos dice que no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y la Biblia enseña que la gente es mala, que a veces hace cosas buenas. Así lo enseña nuestro Señor Jesús en Mateo 7. En Mateo 7, lo voy a leer rapidísimo. Ahí en nuestro Señor Jesús, y hace rato lo decían, Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y ahí nuestro Señor Jesús nos está diciendo que somos malos. Pero si aún siendo malos nosotros damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Entonces, la idea que hoy el mundo nos trata de enseñar de que el ser humano es bueno, el hombre es bueno, es de buenos sentimientos, es buena gente, es buena persona, no dice groserías. Yo platicaba apenas con una persona y me decía, yo soy buena persona, no le hago daño a nadie, ¿eh? No he matado nunca a nadie, pago mis impuestos, no le soy infiel a mi esposa, amo a mis hijos, los alimento. Yo no soy malo, soy un buen hombre. Hermanos, es necesario nosotros decir y enseñar y estar conscientes de que tenemos una gran deuda y que nacemos pecadores. Los niños son pecadores, nacen pecadores y necesitan que se le predique el evangelio y necesitan también arrepentimiento. Y esta es la raíz que hoy en día anda el mundo y nos puede alcanzar, hermanos, el no sabernos y estar conscientes de nuestro pecado. Y aquí mismo en Juan dice, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y cómo es engañarnos a nosotros mismos, hermanos? Y puedo citar algunos ejemplos. Tengo un dolor de espalda por mucho tiempo, ¿no? Es un ejemplo. Y digo, no me duele la espalda, no necesito ir al médico, estoy bien. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy engañando a mí mismo, ¿no? O a lo mejor voy al refrigerador y veo hay algo podrido y digo, qué rico, se me antoja eso que está en el refri. ¿Me estoy engañando a mí mismo? O a lo mejor tengo mis números rojos ahí en el banco y digo, qué bien es vivir en la riqueza, ¿verdad? ¿No? Estoy engañando a mí mismo. Pues en cosas materiales, ¿no? ¿Y cómo podemos engañarnos a nosotros mismos en lo espiritual? Y aquí Juan está hablando de lo espiritual. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Me ofendió a mi hermano, no lo voy a hablar hasta que me pida perdón.
porque yo no tengo pecado. Me estoy engañando a mí mismo porque yo tengo pecado. Porque yo tengo pecado. Inventé un montón de chismes acerca de ese hermano y no le voy a hablar porque yo no tengo pecado, yo estoy bien. ¿Qué dice aquí? Nos engañamos a nosotros mismos porque sabemos la verdad, porque sabemos quién es Jesús, que Dios es luz y ante la luz no hay nada que se esconda. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, toda ira, toda maledicencia, todo aquello que sale de nuestra carne es pecado. Y si esperamos que el otro siempre venga y me pida perdón, tengo un pecado de egocentrismo. Tengo un pecado de autonomía, tengo un pecado de muchas cosas que pueden pasar por mi cabeza. Y me estoy engañando a mí mismo en lo espiritual. Y más adelante ahí Juan lo va a ver, lo vamos a ver otra vez, que dice que el que no ama a su hermano, el que no da el amor por su hermano, no está en la verdad y nunca ha conocido a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y aquí está, hermanos, aquí está la medicina. Hoy en día, hermanos, podemos pensar que una persona que va por la calle y mata a 8 personas no es un asesino, es una persona que está enferma mentalmente. Y está enfermo, ya no es pecador, ya es enfermo. Y entonces eso le da licencia para que al siguiente día andes por las calles libre. Hoy en día una persona alcohólica no es pecador, es que está enfermo. Entonces estamos en el mundo llenos de enfermos y no de pecadores. Pero cuando encontramos y le llamamos por su nombre a lo que tenemos, que es pecado, podemos ir corriendo a la medicina. Y la medicina es Cristo Jesús. Si yo me excuso en esta vida que no tengo pecado, yo soy así, soy explosivo, soy mecha corta. A mí ni me busques. Yo no necesito de nadie. Yo puedo. Yo sé. Todos tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos mentimos a nosotros mismos. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo 9 es la ampliación. ¿Se acuerdan que hace rato le dije que es como si le estuviéramos dando de vueltas a una escultura? Versículo 7 que dice, pero si andamos en luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y de ahí nos podríamos saltar al 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, perdonar, aquí el versículo 9 que habla de Él es fiel y justo para perdonar. El perdonar en el griego se refiere al efecto de cancelar una deuda y restaurar al deudor. Esto es lo mismo que la redención. Cuando escuches hablar de redención, es pagar esa deuda, es
pagar esa deuda y liberarte. Yo no sé cuántos de acá estemos endeudados, pero me temo que varios estamos endeudados. Y quisiéramos que viniera nuestro Redentor y pagar nuestras deudas y decirte, ya no debes nada. Yo pagué. Hermanos, si no estamos conscientes de que estamos en pecado y que estamos con una deuda impagable, jamás vamos a entender el Evangelio de la necesidad que tenemos de ese Salvador. Solo Cristo, el Dios hecho carne, y diría Juan, que lo vimos, que lo palpamos, que hablamos con Él, que comimos con Él, que dormimos con Él, que estuvimos con Él. No fue una imaginación, no fue un espíritu, fue un hombre que murió en la cruz y salió su sangre y salió agua de su costado. Solamente a través de ese sacrificio que hizo en la cruz podemos tener perdón. No hay más, hermanos. Estamos acostumbrados a hacer. Es que tienes que hacer, es que tienes que venir a la reunión, es que tienes que ir los domingos a la iglesia. No tienes que hacer nada, hermano. La buena noticia es que no tienes que hacer nada, ni siquiera tendrías que estar acá. Pero ¿sabes por qué estamos acá? Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estamos aquí porque anhelamos esta comunión con la iglesia de Cristo. Estamos aquí porque queremos agradarle. Estamos aquí porque queremos alabarle, porque queremos estar juntos, no porque tengamos que hacerlo. Nada de esto nos salva. No por no fumar te vas a salvar. No por no tomar te vas a salvar. No por no acostarte con mujeres te vas a salvar. No por eso, no por nada de eso te vas a salvar. Solamente te vas a salvar por el sacrificio de Cristo en la cruz. Únicamente por eso. Pero por ese sacrificio en la cruz y que estás eternamente agradecido, vas a estar haciendo lo que dice Pablo en Efesios para buenas obras. Para buenas obras. Únicamente por el sacrificio, por el agradecimiento que tú sientes de esa liberación, de esa carga que tenías de pecado, dices, ahora soy libre. ¿Qué quieres? Como diría Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Lo veíamos el domingo en la iglesia, ¿no? Hágase tu voluntad, la voluntad de Dios. Sea vivo o sea muerto. Eso es una vida en Cristo. Esa es una vida en luz. Dios es luz. Y por si aún te queda duda, si aún no te ha caído el 20 de que eres pecador y que necesitas un Salvador, déjame ilustrarte el versículo 10. Te lo voy a ilustrar. Y haz de cuenta que un niño, y con esto ya estamos terminando el versículo 10, hermanos. Un niño se levanta por la mañana y le dice a su mamá que le duele la panza, que le duele la cabeza y que se siente muy mal y que no va a ir a la escuela porque se siente muy mal. Entonces la mamá va al doctor, le cuenta al doctor lo que le tiene su hijo y el doctor le da medicinas. Va a la escuela del hijo y le dice al director de la escuela que su hijo no va a ir a la escuela porque tiene calentura y porque le duele el estómago. Va con su maestro y le dice que su hijo no va a ir a la escuela porque le duele el estómago y porque se siente muy mal.
Y todavía se encuentra a los amigos de su hijo y le dice que su hijo está muy enfermo, que no va a ir a la escuela. Regresa a su casa con los medicamentos. Ella hizo todo lo que tenía que hacer para cumplir el hecho de avisar que su hijo se sentía mal. Y se encuentra que su hijo se está alistando y va a la escuela porque tiene algo que hacer en la escuela y que no se siente mal. ¿Cómo crees que quede la mamá ante el director de la escuela? Como una mentirosa. ¿No es cierto? ¿Cómo crees que quede la mamá con los maestros que les dijo que su hijo se sentía mal? Como una mentirosa. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. En pocas palabras, hermanos, si tú te sientes lo suficientemente bueno y que no necesitas el sacrificio de Cristo, prácticamente estás diciendo todo lo que tú tienes en tu cabeza, Dios, es producto de tu imaginación. Yo no necesito ningún salvador. Yo no necesito nadie que me salve. Estás pisoteando la sangre de Cristo y estás menospreciando el sacrificio en la cruz. Sentirte lo suficientemente bueno para no correr a los pies de Dios, para no pedirle perdón, para no pedirle que te rescate, que te salve, es estar apuntando directamente con el dedo a Dios, diciéndole: yo soy bueno y no te necesito. No necesito tu evangelio, no te necesito. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hiciste por mí, no lo necesito. Y eso dice que como Dios declara que necesitamos de un Salvador y tú dices que no lo necesitas, lo haces a Él mentiroso. ¿Quién se atreve a ser mentiroso a nuestro Señor? Versículos 6, 8 y 10 es una constante de mentimos, nos engañamos y le hacemos mentiroso. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Nos engañamos y le hacemos a Él mentiroso. Acompáñenme, ya estamos terminando. Hebreos 4. Hebreos 4, el escritor de los Hebreos dice aquí en el versículo 1, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca haberlo alcanzado. Y aquí se refiere, hermanos, al pueblo que salió de Egipto y que estuvo en el desierto y que murió en el desierto. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Pero qué pasó con ellos? Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, la palabra
del Señor se ha expuesto. El camino de salvación se ha expuesto. Es Cristo Jesús. Nuestra condición en este mundo se ha expuesto, que somos pecadores. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si endureces tu corazón, déjame decirte que no lo endureces tú. Dios mismo lo endurece. Así como el corazón de Faraón, que fue endurecido para castigo y para que Dios se glorificara en él. Pero gracias a Dios que tenemos a nuestro Salvador, que murió en esa cruz. Y lo que necesitamos para ser salvos es arrepentirnos. Es decirle, Señor, perdóname. Pon en mí un corazón de carne. Señor, te necesito. Ayúdame a creer en ti. Dame fe y dame arrepentimiento. Solamente Él lo da, hermano, amigo. No es algo que nazca de ti. No es algo que tú llegues ahorita a tu casa y digas, pero si tú quieres ser salvo, corre a nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno, Él es fiel y justo. Corre a la luz. Corre a Cristo. Dios los bendiga.